Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Mario Sevillano. Como recientemente hemos sabido a través de los medios internacionales, de las noticias, en el país de México han ocurrido unos grandes terremotos con la escala Richter a 8.1 aproximadamente, entre 7,5, 8, según qué zonas, donde ha causado unos gravísimos daños. Esto llevó a cabo que a partir de ahí el gobierno mexicano tuviera que hacer un gran dispositivo a nivel de rescate, dado la gravedad de los seísmos en cuanto a todos los derrumbes de edificios, de colegios y de multitud bueno, de sitios en los que el terremoto realmente se cebó. En este caso, tenemos en nuestro programa 3 de las personas que estuvieron implicadas en los rescates, que participaron logísticamente y activamente en la preparación, en los dispositivos, en la organización, en todo lo relacionado a ellos. Tenemos, para comenzar, a Ricardo Foriasteri. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto en saludarte. Saludos a todo tu público. Pues nada, bienvenido. De nuevo, muchísimas gracias. Tengo que decir que Ricardo es juez de la FDCI de todas las razas, juez HIPPO, 40 años entrenando perros, criador de Rottweiler, Doberman, Akita Inu, Xoloi Kutsincle, bueno, ya me corregirás tú, que tienes el mejor acento, pastor alemán, bueno, además de criar diferentes razas, también ha sido ex jefe de la policía de Tijuana, es ex jefe operativo de rescate de Cruz Roja en Tijuana y bueno, y un amplio currículum en cuanto al mundo cinológico, lógicamente. También tenemos con nosotros al compañero Julio Cohen. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Sobre todo, para empezar, daros las gracias, dado la diferencia horaria, el esfuerzo que supone para todos vosotros el poder coincidir respecto a la hora de aquí de España. Tenemos, en cuanto a Julio, 7 horas de diferencia, nada menos, y con Ricardo 9. O sea, que nos tenemos que ir un poco haciendo un logaritmo para poder coincidir. Ya llevamos diferentes días y por fin hemos llegado a concretar en un momento determinado. Julio, por ejemplo, lleva 23 años como entrenador canino, 14 años formando perros de Suchun y Hippo, criador de pastor alemán, integrante y guía del Instituto Mexicano Pro Bienestar Animal. También tenemos con nosotros al amigo Jesús Guevara. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Jesús también es juez de la FCM, del perro de protección, disciplina mexicana, manejador de ring francés. Aquí en España se le llama guía canino, pero bueno, aquí es manejador de ring francés 22 años, guía o manejador de perros de protección 15 años, manejador HIPPO 3 años, titulado en primer nivel a pastores alemanes y diferentes disciplinas relacionadas con el deporte con perros. Lo dicho, también, muchísimas gracias por estar aquí. Y en primer lugar, me gustaría poder preguntaros en general, empezando por Ricardo, lógicamente, seguimos este turno. Esos terremotos que surgieron el 19 de septiembre y el epicentro fue en Morelos, sobre todo, pero también afectó al estado de Puebla y de Ciudad de México. Una pregunta global para todos, para vosotros tres. ¿Cómo se afectó? ¿En qué momento afectó esto en vuestras vidas y de qué manera tuvisteis que actuar en ese momento? Bueno, de mi parte,
pues te reitero, gracias por esta invitación, gracias por darnos la oportunidad de poder platicar lo que vivimos en nuestro país a nivel internacional, porque fue una serie de hechos que nos dio la luz para ver cosas muy bonitas y muy buenas de todas las personas que participaron dentro de las actividades de rescate a nivel nacional y a nivel ciudad, pero a nivel internacional también, porque tuvimos apoyo de gente de fuera del país, trabajando en el momento de los colapsos y en el momento que estábamos transportando gente. Había gente desde fuera del país apoyándonos, gente de Argentina, gente de Estados Unidos, gente de Chile, con la que estábamos haciendo coordinación y preguntándote cuestiones técnicas sobre todo. Pero bueno, gracias por darnos esta oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Como dices, el epicentro de este terremoto fue sumamente cercano a la Ciudad de México, en línea recta, unos 120 kilómetros o 130 kilómetros. Esto hace que se modifique muchísimo las cosas, pese a que fue un terremoto muy corto. Por darte un ejemplo, el del 85, que también me tocó vivirlo, duró cercano a 2 minutos la primera parte y a 2 minutos 15 la réplica. El índice era de 8.2 y 8.5. Sin embargo, que apenas fue de 7.1 y 7.4, fue tan cercano a 100 y tantos kilómetros que afectó de manera notable a lo que estaba pasando en esta ciudad. Entonces, ¿de qué manera se sucede? Bueno, pues los tres estábamos como participantes del magno evento nacional que se hace, que lleva a cabo el Club Mexicano o la Asociación Mexicana, que es la Federación Canófila Mexicana, que se hace en el mes de septiembre cada año. Este World Trade Center es un lugar muy, muy grande, pues es un centro expositorio enorme como los que existen de World Trade Center a nivel internacional, y estábamos todos participando de las actividades que teníamos. Yo con una situación, Jesús iba a juzgar una prueba, Julio también estaba participando en otra, o sea, cada uno de nosotros traía cosas diferentes. El momento del terremoto, bueno, pues nos agarró y cada quien tuvo una labor diferente, pero a partir de ahí cada uno empezamos a trabajar en diferentes situaciones. Desde la evacuación del edificio, en donde nos notamos que la gente que estaba dentro del sistema operativo de seguridad del edificio no tenía el conocimiento adecuado, entonces estaban pegando las personas a las paredes del edificio, ¿no? Un edificio enorme. Entonces, pues desde separar a las personas, etcétera, etcétera, mover a los jueces, porque en ese momento era una exposición para todas las razas, una exposición de trabajo, es un evento enorme. En un fin de semana entran hasta 40 o 50 mil personas. Para que te des una idea del tipo de evento que era. Afortunadamente fue entre semana, afortunadamente fue muy temprano y no alcanzó a aglomerar más personas dentro de las instalaciones, pero teníamos jueces que atender, teníamos jueces a los que tenía que dárseles. Hubo una persona que se conflictuó mucho y se desmayaba frecuentemente, entonces tuvimos que mover a todas estas personas, y mover al personal de la federación, a los secretarios de juez, etcétera, etcétera. Ahí empezó nuestro trabajo, por lo menos de mi parte. Y después, pues, durante el transcurso del día, decidimos, y gracias al apoyo de la federación que nos dio el sí, decidí montar un campamento para poder recibir a los brigadistas y a los rescatistas con perro. ¿Por qué? Pues porque teníamos unas instalaciones donde los perros pudieran salir a descansar, etcétera, etcétera. En ese momento ya nos estábamos coordinando Julio, Jesús y yo, porque en un lapso muy corto de tiempo fue algo circunstancial. Nos conocemos por otras situaciones, nos conocemos bien como amigos por otras situaciones, pero Julio ya estaba coordinando la zona centro, que era el otro spot que había para donde podían estar, donde estaban coordinando los otros equipos y las otras agrupaciones. Y Jesús estaba haciendo enlace con muchas instituciones y con muchas personas con la cuestión de las aportaciones que fueron necesarias para movilizar gente, para la gasolina, para la comida, para etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso fue que hicimos un equipo
muy, 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 muy bueno y muy cerrado, sin necesidad que nadie tomara la mano ni dijera absolutamente nada. Cada uno estaba haciendo una labor y entendimos perfectamente cuál era nuestra labor y se empezaron a coordinar muchas cosas de esa manera. No hubo en ningún momento algún acto protagónico, simple y sencillamente se dio la cosa que tenía que darse y empezamos a trabajar en que los que estaban con perro en ese momento, porque nosotros no teníamos un animal que yo vivo a 3.500 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces yo traía otro programa y no tenía en ese momento con qué poder apoyar. De hecho, los perros que tengo actualmente no son míos, son del grupo con el que preparo para localización y búsqueda aquí en Baja California, pero no eran perros míos. Entonces, la cosa está en que lo que queríamos todos, y fue lo que nos unió con gran interés, fue el poder apoyar a la gente que necesitaba. Julio estaba recogiendo gente en el aeropuerto y llevándola al centro de mando de Azcapotzalco. Jesús, como te dije, estaba coordinando aportaciones, estaba coordinándonos a nosotros y haciendo enlace entre mucha gente, porque yo creo que el arma más poderosa que hubo en este momento fue esta, que todo el mundo la conoce y que no sabes qué maravilla es poderse comunicar en menos de un minuto con 30 personas para poder coordinar diferentes actividades. Esto fue lo que nos dio en las redes sociales, lo que nos dio los mensajes, lo que nos dieron las llamadas de teléfono, que había más de 30 personas en un minuto tratando de coordinar las mismas actividades. Y bueno, de mi parte, pues creo que de inicio ya hablé mucho. Gracias. Cuéntanos también, Julio, por favor, tu experiencia en cómo lo viviste, cómo empezó todo, en qué colaboraste. Explícanos un poquito, por favor. Bueno, cuando sucedió el sismo, pues salí corriendo a buscar a mi hija a la escuela y esperé a que llegara mi esposa aquí donde yo vivo, que está también en su casa. No se siente tan fuerte, por decirlo así, no es una zona peligrosa en cuanto a estos temas, pero al verlo en la televisión fue un shock y decir, tengo que ayudar de alguna manera y pues por lo mismo que soy gente de perros, que sé la capacidad que tienen estos animales para ayudar en estas situaciones, pues empecé a buscar a quién ayudar, en qué sentido. Como dice Ricardo, con las redes sociales, pues fue una gran ayuda. Contacté a un equipo de topos, que aquí les llamamos así a las unidades de rescate más importantes, y de pronto me escribieron de regreso y me dijeron, vente aquí a Azcapotzalco, al Parque Bicentenario, que es un parque muy grande, y vente a ayudar. Y yo llegué pensando que iba a irme con ellos de brigadista, pues ahora sí que a quitar piedras o a hacer lo que fuera. Y llegando ahí, pues me voy encontrando con más gente que se dedica a los perros y me dicen, ayúdanos a coordinar a todos los perros que vienen de otras ciudades, ayúdanos a conseguirles alimento, ayúdanos a conseguir todo lo que haga falta. Y bueno, te puedo platicar que terminé hasta en un edificio que se había caído viendo cómo trabajaban los perros. Fue algo impresionante. Fue muy duro, pero bonito poder ayudar. Lógicamente, claro, en una circunstancia como esta tiene que ser muy duro, pero a la vez bonito y gratificante cuando se está haciendo un trabajo, sea de quien sea, ya sea del ejército, ya sea de los rescatistas internacionales o incluso de vuestros compatriotas que estarían ayudando todo el mundo, como se han visto en muchísimos medios de comunicación, todo el mundo ayudando, incluso gente minusválida con cubos sacando piedras, haciendo cadenas humanas. Ha sido una labor humanitaria de mano a mano, de ayudaros en una circunstancia tan dura y tan complicada como la que ha sido esa. Y en esos momentos es cuando todos hay que poner de su granito de arena y aportar, por ejemplo, vosotros, ¿no? Que en este caso pues no teníais un perro de rescate para colaborar, pero que sí que hicisteis un trabajo fundamental para una labor organizativa y logística tan importante como esta. Jesús, por favor, cuéntanos un poco cómo lo viviste tú. Aquí estoy, Mario. Mira, fue muy raro todo, porque justamente yo estaba ya en una pista del centro que menciona Ricardo, del World Trade Center. Estaba
empezando a juzgar el primer perro que pasaba en el deporte en la disciplina de perro de protección. Y justo cuando hace el primer ejercicio, que es un salto de valla, como la de ring, como la de Mondioring, cuando el perro cae después de saltar, empieza el movimiento. Pensamos que había pasado algo muy pesado, algo así. Me volteé a ver el manejador como para validar que sí estaba temblando. Y bueno, nada más volteamos a ver porque había mucho público, que había niños, bebés, mujeres. Volteamos a ver que empezaran a irse hacia las salidas de emergencia y atrás de ellos nosotros, ¿no? Después de eso me tocó porque mi coche se quedó ahí en el estacionamiento y entre que había fugas de gas y había, pues yo decidí moverme caminando para poder llegar a una zona de la ciudad en donde pudiera ya tomar un transporte para ir a mi casa. Cabe mencionar que el World Trade Center está justo en el medio casi de la zona que más sufrió durante el sismo. Entonces estábamos prácticamente atrapados ahí adentro. Caminé como cerca de 3 horas para poder tomar un taxi y después ir a mi casa. Ya en mi casa me empezó a contactar gente de provincia que a la vez yo he juzgado en esta disciplina de protección, que trabajan en el rescate de personas, que en dónde había sido, que cómo podían llegar, que si yo sabía, porque a su vez ya Julio estaba coordinando al otro grupo, que si yo sabía exactamente dónde estaba la base, queda cerca de mi casa también. Entonces les ofrecí, la primera era que llegaran a mi casa todos los binomios, que entraran por esa zona de la ciudad, refrescaran a los perros, ellos se bañaran, tomaran café, porque sabíamos que pues, iban a tener unos días muy pesados, ¿no? Así fue, llegaron, pero justo en el lapso que llegaron, la ciudad, y como en todos lados, empezaron a sufrir de las entradas a la ciudad, había muchos asaltos. Entonces empezó a suceder eso. Cuando llegaron ellos, pues sí nos vimos en el problema de, híjole, ¿los dejamos que lleguen solos o pues los escoltamos? Entonces yo los tuve que escoltar con carros de protección, con los míos. Posterior a eso ya se quedaron ahora sí que totalmente a cargo de la coordinación de Julio. Y pues vaya, la labor fue coordinar y conseguir en algunos lados la ayuda monetaria desde Estados Unidos. Incluso llegó ayuda monetaria, se hizo una campaña de GoFundMe y recibimos donaciones por ahí, coordinar las donaciones que mandaron de muchos lugares de provincia, tanto para humanos como para los perros. Conseguimos que clínicas veterinarias de la ciudad ofrecieran sus servicios gratis para cualquiera de los equipos de búsqueda y rescate que había. Y justo nos pasó, creo, a Ricardo y a mí, fue el mismo día, que al coordinar la entrega de medicamentos para perros de rescate, acabamos arriba, como dice Julio, acabamos colaborando con uno de los equipos arriba de uno de los edificios colapsados, cargándoles el equipo, literalmente, y viendo qué se les ofrecía, ¿no? Pero básicamente fue estar al pendiente de toda la gente que nos ayudó para tratar de encontrar víctimas, sobrevivientes o, pues desgraciadamente, confirmar muertes, ¿no? Es más o menos lo que nos tocó hacer durante estos días. Es especialmente duro esto que relatas, Jesús, porque dada la gravedad del asunto y la circunstancia que se dio en esos momentos, claro, tú tienes que tener, por un lado, nerviosismo, por otro lado, piensas en que lo único que te apetece o lo que te pide tu cuerpo es proteger a los tuyos, a tu familia. Y tener el valor y la fortaleza que habéis tenido vosotros tres de dejar en unos momentos tan difíciles, dejar a la familia a buen recaudo, pero el involucrarlos en una tarea tan complicada como es dirigir, gestionar, apoyar
y luego involucraros dentro de las labores de rescate tiene que ser, vamos, tiene que ser algo bastante duro, pero luego a la vez también reconfortante, ¿no? Ahora que ya todo esto ha pasado y más o menos estáis intentando ya recomponer todas las zonas afectadas y demás, pero claro, lo vivido queda ahí. Me gustaría haceros también una... Dime, Jesús. Sí, te comento, afortunadamente, como dicen, las cosas pasan por algo. Yo, por ejemplo, sí reconozco y admiro mucho a Julio, a Ricardo, que teniendo su familia, la esposa de Ricardo estaba también en México, Julio vive en casa con su esposa, con su hija, pues que hayan decidido prácticamente dejarlos y abocarse a esto, ¿no? Afortunadamente, en el caso yo vivo solo y podía hacer esto, por eso yo creo que cada quien en su justa dimensión siempre queríamos hacer algo más, ¿no? No queríamos que alguien hiciera menos esfuerzo, pero también queríamos lograr que las demás personas lo quisieran hacer igual, ¿no? Exactamente. Además de esto, una vez que estabais, cuando coincidía, que estabais cerca de los puntos más difíciles, es decir, directamente el punto donde se hacía el rescate, donde estaba el derribo, que sé que vosotros habéis estado, muchos de vosotros ahí dentro de las zonas cero, por así decirlo. ¿Sabéis cómo se efectuaba, qué protocolos se seguían de rescate? ¿Quién los dirigía? ¿Nos puedes explicar un poco, Ricardo? Desde luego. Mira, en teoría, de hecho, acabo de postear en agosto del 2017, la Secretaría de Gobernación da a conocer que queda como vicepresidente del INSAGAR para América Latina un comisionado de la Secretaría. Esto querría decir, o debería de decir, que deberíamos estar aplicando los métodos USAR, Urban Search and Rescue, que avala la ONU en procedimientos internacionales de rescate. Pero desafortunadamente, esto, como te dije, es nuevo para nuestro país. Pese a que sí hay organismos de gobierno que ya están trabajando en el tema, hemos perdido, lo dijo el doctor Ferro en una de las entrevistas que empecé a dar al principio, y se me quedó, y ahora es una frase de él, y porque la repite todo el mundo. Perdimos 32 años en México, del 85 acá, porque no concretamos nada en cuanto a la cultura del desastre. Entonces, pese a que apenas en agosto la Secretaría de Gobierno está dando la pauta para que se lleven a cabo procedimientos internacionales, la realidad es que a la hora del conflicto en la zona cero, pues era un caos, porque la Sedena estaba llevando a cabo el plan nacional que tenemos, que es el DN3E, que tiene como fin salvaguardar a los mexicanos durante desastres y dar seguridad, brindar refugio, etcétera, etcétera. Dentro de eso se menciona, dentro del DN3, si lo lees, se mencionan las estrategias internacionales, sin embargo, no se aplicaron. Sin embargo, la Marina estaba a cargo de la mayor parte de las áreas colapsadas y estaban en conflicto con la gente de Protección Civil que estaba tratando de implementar las regulaciones nacionales de protección civil a través de las implementaciones que ya avala el gobierno mexicano, pero tampoco estaba funcionando. Y por otro lado estaban cientos y cientos y cientos de gente, porque para cada colapso había más de 1,000 personas colaborando, civiles, sacando cubetas, quitando, así por esto que el gobierno, o que los soldados, o que Protección Civil no haya hecho su trabajo. El problema está en la gran falta de coordinación que hubo. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que existe un protocolo internacional y se estaba aplicando una norma oficial mexicana que se hizo previa
a este protocolo de internacionalización y que además tampoco se estaba aplicando por otro lado porque nadie la conoce. Entonces, lo que creo yo realmente es que a nuestro país, como a muchos de nuestros países, nos falta la cultura del desastre para tomarla en cuenta. Estaba platicando la semana pasada con el director de bomberos del estado, porque pues, son gente que está muy preparada en el tema, fueron de los primeros que utilizaron BREC. Bueno, de los procedimientos usar en México este equipo en particular y utilizar BREC, que es otro de los sistemas para resolver catástrofes. Y estábamos platicando con lo mismo, ¿no? Que la realidad es que ni siquiera la gente que va a dar auxilio en una catástrofe tiene contempladas las normas mínimas de seguridad para su casa y para su familia. Entonces tú, como servidor o como voluntario, o sea, como servidor público contratado, como voluntario, deberías de tener un protocolo familiar que intervenga en estos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a dar un servicio o porque tú quieres ir voluntariamente a apoyar. Pero el problema está en que tienes que dejar en tu casa los puntos más esenciales de seguridad, ¿verdad? En donde, en caso de un colapso o en caso de una emergencia, pese a que tú estés o no estés, tu casa pueda seguir funcionando. Pero entonces, partiendo de esa parte, de ese lugar, perdón, en donde el voluntario o el socorrista especializado tiene que funcionar de manera constante durante una emergencia, no hay esa cultura y la tenemos que implementar. Lo que vimos notoriamente y en donde vamos a coincidir más adelante, vamos a platicar el proyecto que traemos, es que independientemente del protocolo a seguir, independientemente de usar de la norma oficial mexicana, del DN3, de protección civil y de todas las metodologías que tenían que haber aplicado, la ciudadanía, ricos, pobres, minusválidos, más válidos y de todos los válidos, estaban cargando cubetas, limpiando, tratando de ayudar a la gente y eso es lo más importante. En las malas se conoce a los buenos y no sabes cuántos buenos tuve la oportunidad de conocer. Gente sin nombre, solamente un rostro, gente llena de polvo, las barbas llenas de polvo, el pelo lleno de polvo, nada más un casco que ni siquiera era un casco de rescate, era un vil casco ahí de construcción, con un chalequito, pero llenas las manos de la evidencia de que estaban apoyando más gente. Y eso es lo importante, que sí, a final de cuentas, en un desastre, los mexicanos o los españoles o los tailandeses o los de cualquier país van a ayudar a sus hermanos mano con mano y hombro con hombro para tratar de resolver, porque eso es nuestra humanidad. Es un comportamiento compulsivo de los grupos como los nuestros, ¿no? El ayudar, el altruismo. El altruismo se ve en especies como los leones o como los licaones y en el humano se reflejan otros comportamientos, ¿no? Pero entonces lo más importante es generar esta cultura para que los protocolos que tú mencionas sean aplicados porque la gente los desconoce. Exactamente. Primero que se desconoce y segundo que es una guía bastante importante a la hora de una actuación debidamente bien establecida y sabiendo ya cuáles son los parámetros a seguir para no llevar a errores y para tener siempre unas directrices muy concretas. Julio, te remito esta pregunta a ti. Dentro de las actuaciones, ¿quién tenía prioridad? ¿Ejército? Grupos de salvamento, Cruz Roja, venía primero un inspector sanitario. ¿Cómo funcionaba esto a la hora de hacer un rescate, una localización de una víctima? Ok, pues mira, dentro de lo que a mí me tocó ver y estar muy al pendiente, fue justamente de la entrada de los equipos caninos. Entonces de pronto llegaban al sitio y no los dejaban entrar. Llámale gente de la Marina o gente del Ejército que decían ahorita no pueden entrar, no hay autorización para entrar, y de pronto estaban, no sé, por ponerte un ejemplo, estaba la gente de Cruz Roja con sus equipos caninos, estaba gente de Protección Civil, o estaba gente, como yo les voy a decir, gente de a pie o gente de perros, de nosotros, tratando de entrar.
Había un lío, yo creo que de protagonismos. No había quien dijera, yo autorizo la entrada porque yo soy la autoridad. Pero de pronto se fue todo destrabando de a poco, entonces no te dejaban entrar a uno y te movías al siguiente, y en el siguiente a lo mejor tenías más suerte y te dejaban entrar, y luego ya podías regresar al del principio, pero sí fue un poco caótica esa situación. Claro, me imagino que es lo que comentaba hace un momento Ricardo, ¿no? Al no haber un protocolo establecido, pues claro, la gente iba un poco apoyando, ahora vienes aquí, ahora vas, ahora localizas, no localiza para allá, una situación de caos total. A eso súmale el nerviosismo, la incertidumbre, la necesidad de sacar vidas, de poder organizar todo. O sea, es una situación que yo creo que en todos los sentidos te supera, ¿no, Julio? Si me lo permites, o sea, imagínate que el problema principal es que había demasiada gente queriendo ayudar, pero no había un liderazgo. ¿Sí me explico? Podías estar a las afueras de un edificio en ruinas y podías ver ríos de gente intentando ayudar, y ya o sea, lo que hacía falta no era músculo, lo que hacía falta era conocimiento, eran otras situaciones. De pronto ver que la sociedad civil tenía mejores equipos que el mismo gobierno, sí fue algo que a mí me impresionó. O sea, que gente común y corriente de pronto nos localizara y nos dijera, oye, yo tengo una cámara térmica, se las presto para que la usen. Eso para mí fue un shock. O como dice Ricardo, en un país de 120 millones de mexicanos, que no haya por lo menos 100 equipos o 100 unidades caninas listas, se me hace ridículo. Entonces, por eso estamos empujando otro tipo de ideas para que esto, si llegara a pasar de nuevo, sea de una manera bastante diferente.